como universidad o como sociedad, porque obviamente la educación comienza en los niveles básicos, ¿no es verdad? Esa es la manera en que se trabaja generalmente en otros países. Lo propio, la proporción de estudiantes no nacidos en La Paz, pues alguna información nos tiene que dar, ya sea de que no hay una educación de alguna especialidad en otros departamentos, o validar lo que se dice, ¿no? Que la UMS es la mejor. Si así es la mejor, ¿cómo serán las peores? Esa es la pregunta. Muy bien, lo mismo en los estadísticos. La edad promedio registrada en una encuesta de 150 consumidores de salteñas. Acá, por ejemplo, ¿para qué nos serviría eso de la edad? ¿Alguna idea? Para saber quién compra más el producto. Ya, que podríamos relacionarlo con una capacidad de gasto, ¿no? Con capacidad de ingresos. O necesariamente, o también podría ser en qué lugar se encuentra nuestro local o nuestro stand de venta de salteñas y quiénes son los que acuden. Por ejemplo, ustedes saben que hay muy buenas salteñas al lado de la facultad, de Ayacucho, y siempre está lleno ese local. Pero no necesariamente son estudiantes, ¿eh? Entonces, algo podríamos sacar esa información. Si es de interés, si no es de interés, tampoco vale la pena hacer ese tipo de análisis, ¿no? Yo creo que en la actualidad sí es importante hacer todos los análisis que se puedan. Muy bien, ahora, sin importar si las poblaciones son finitas o infinitas, nosotros vamos a poder analizar elementos o unidades de análisis en dos tipos de variables. Las cuantitativas, que son las medibles, acá por ejemplo estamos viendo la estatura de las personas, y las cualitativas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las gaseosas. A ver, de esas gaseosas, ¿cuál es la que les gusta más? ¿Ninguna? Me olvidaba que ustedes estudian ingeniería, tenía que poner una botella de cerveza ahí. Entonces, esos son los tipos de variables que nosotros analizamos, ¿no? Vamos a comenzar por las cualitativas, o de atributos. Están relacionadas con características no numéricas. Por lo tanto, operaciones aritméticas acá no se pueden hacer, ¿sí? Y acá lo que tendríamos que tener como ejemplos de cualitativas vendrían a ser el sexo de las personas, su nacionalidad, marcas de auto, grado de satisfacción con la universidad, equipo de fútbol, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el sexo, por ejemplo, ya sabemos que no hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Y a ver, una pregunta de curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿No? ¿No saben? Bueno, el sexo obviamente es lo físico, ¿no? Mujer, varón. Y el género es la tendencia sexual que se tiene. ¿Ya? Entonces son diferentes conceptos. Muy bien. Entonces, estos son ejemplos de características cualitativas. ¿Cómo ordenamos o cómo medimos estas características? Bueno, medir no los podemos medir. Lo que sí podemos hacer es ordenarlos. Y generalmente hacemos un ordenamiento de su representación. Eso no significa que uno sea mejor o peor, simplemente es un ordenamiento. De manera nominal u ordinal. Nominal. Se clasifican todos los elementos en categorías, pero no se da un orden o una jerarquía, simplemente los clasificamos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo 1 sería barrio de residencia de estudiantes de probabilidad y estadística. ¿Sí? ¿En qué barrio viven? Ojo, no hay jerarquía, simplemente hay un ordenamiento. Color de los ojos, lo propio. Simpatizantes de un club de fútbol. ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol de Bolivia? El Bolívar, Inge. El Tigre, Inge. No hay, Tigre, Inge. no hay uno solo del Always.
Ya, muy bien. Eso es justamente por los simpatizantes, los que acaban de hablar. Por favor, siéntanse libres de participar. Son simpatizantes, ¿no? Y si ustedes han estado captando de una manera muy general, básicamente los que han participado serían 3-3 aproximadamente. O sea, no hay acá simpatizantes aparentemente de un equipo en mayoría. Aparentemente, no lo sé. Pero esa es la forma en la cual nosotros ponemos, ¿sí? Muy bien. La otra es la ordinal. Los elementos son clasificados en categorías que tienen... Permítanme un momentito, por favor. Mil disculpas. Era una llamada no, aunque no me crean, de rectorado. Pero por el curso de democracia, no por otra cosa. Muy bien, ordinales. Los elementos son clasificados en categorías que tienen un orden o una jerarquía, ¿sí? Entonces tenemos acá, por ejemplo, de los ajíes, los que menos pican, más o menos y altamente picantes. Ahora fíjense que acá yo no le puedo dar una valoración, porque para algunas personas algo podría ser poco picante y para otras altamente picante. Entonces ahí es donde no existe un método numérico de medirlo, simplemente de clasificación. ¿De acuerdo? Otro, el grado de satisfacción en el uso de un servicio público. ¿No? ¿Estamos conformes con nuestro servicio de Internet, por ejemplo, o no estamos conformes? ¿Cuán dulce es un fruto? Nuevamente entramos en lo subjetivo. ¿Sí? Entonces, esas vendrían a ser variables cualitativas con ordenamiento ordinal. Las variables cuantitativas o numéricas cuantifican un elemento de la población. ¿Sí? Entonces, como ya son cuantitativas o numéricas, ya son medibles y por lo tanto se pueden hacer operaciones aritméticas. De acá generalmente es de donde salen los promedios y las desviaciones estándar, que ustedes las han visto en otros cursos. Acá estamos dando la comprensión de esos conceptos. Entonces, estos valores constituyen un espacio métrico, ¿no? En los cuales podemos hacer operaciones aritméticas y obviamente tener valores. Por ejemplo, cantidad de habitaciones que se tengan en residencias, el número de hijos en las familias, kilómetros recorridos, tiempos de vuelo, etcétera, etcétera. A estas variables también las podemos clasificar en discretas o continuas, ¿no? Discretas asumen valores de conteo enteros, generalmente, no siempre, generalmente asociadas con números naturales, ¿no? Acá tenemos entonces cantidad de materias aprobadas, cantidad de hijos. Y las continuas son las que se presentan generalmente en las características físicas que nosotros manejamos en ingeniería. Magnitudes, ¿no? Temperaturas. Bueno, las temperaturas son otras magnitudes. Pero esto, ¿por qué tiene un valor continuo? Por ejemplo, el peso al nacer. Vamos a suponer, ¿no?, que hay un recién nacido, un neonato, y que pesa 3.5, pero no pesa 3.5 kilogramos, por ahí pesa 3,51, 20,59, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una variable. Otra cosa es que nosotros estamos limitados por nuestros instrumentos para medir. Lo propio, el tiempo de viaje en bus desde el obelisco a Cota. No es 1 hora. Bueno, en promedio yo he sacado eso en mis tiempos. Podría ser 59 minutos con 49 segundos y 5 milésimas de segundo, etcétera. Son continuos. Otra cosa es que nosotros, por facilidad, redondeamos esos valores a números que nos sean más fáciles en su comprensión.
Y es por ello que generalmente lo que se hace con la variable continua es medirlo en escalas de intervalos o razones. Entonces, de nada me sirve que uno de ustedes, algún bolivarista, me diga, no, se tarda 1 hora 5 minutos, y otro me diga, no, se tarda 1 hora 3 minutos, y tendríamos muchos datos. Entonces, y que no tendría una gran diferencia en su significación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Incluirlos en un intervalo de 1 hora de 60 minutos a 80 minutos, por decir, o si quieren a 70 minutos. ¿Sí? Entonces los empiezo a clasificar en categorías por orden y jerarquía, ¿no? Más de 80 minutos, más de 90, bla, bla, bla. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos hacer ese análisis, pero con diferentes valores. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Perfecto. La otra forma en la cual hacemos la presentación de las variables cuantitativas va a ser por razón. Entonces los elementos se clasifican en categorías por orden o jerarquía. Ahora sí, hay un orden o jerarquía, pero no por sus características, sino por los valores que se obtienen. Entonces la diferencia entre valores se puede realizar y son significativas. Existe el cero absoluto y, por supuesto, estaría dentro de los rangos o intervalos que tengamos. Acá, por ejemplo, ¿a qué lugar nos toma menos tiempo el vuelo? ¿Sí? O cuáles son los ingresos familiares que se tienen sumando el de las personas mayores, las personas que trabajan en una familia, ¿no? Y para clasificarlos. Hay otra variable que son los indicadores, que es un elemento extraído de la realidad para cuantificar características medibles. Y esto es lo que utilizan los economistas. Por ejemplo, tenemos el Producto Interno Bruto, que es la producción que tiene un país en una gestión, en un año. ¿Y para qué se utiliza eso? Como un índice o un indicador de cuánto se está creciendo en la economía o se está decreciendo. Sí, por ejemplo, hace 3 años, fíjense cómo pasa el tiempo, todo el mundo ha tenido un retroceso en su producción económica porque prácticamente el 90% del mundo ha estado encerrado, ¿no? Y obviamente eso nos ha traído muchos problemas económicos que estamos empezando a sentirlos. Pero bien, esos son los indicadores. Hay otro, el indicador educativo, número de analfabetos. Bueno, que me falta una L. Número de analfabetos que se tenga en un país. ¿Qué políticas son las que se están haciendo para reducir esa cantidad? Lo mismo, un indicador vendría a ser de los que ingresan al curso prefacultativo, ¿cuántos acceden? ¿No? Entonces, esos indicadores también nos sirven para definir políticas. Bien, acá tendríamos entonces el resumen de las variables y escalas de medición. Tenemos las variables cualitativas o atributos, que generalmente las presentamos en forma nominal o ordinal. Nominal es de identificar, ¿no? A qué vas, etcétera, sin darle una jerarquía. Y ordinal, darle un orden de acuerdo a la característica y su valoración. Ojo, la valoración no es cuán picante, 6.7, no, simplemente poco, medio, mucho, nada más. No hay una valoración numérica. Las cuantitativas o numéricas, que pueden ser variables discretas o continuas y que se miden generalmente en intervalos o de razón, ¿no? Acá tenemos los indicadores, por ejemplo, el índice del PIB. Entonces, lo que hacemos con esa información, ya les había dicho anteriormente, es que cuando son muy numerosos los datos, los agrupamos en clases o categorías, o también en intervalos. Y aquí viene lo importante. Lo que empezamos a medir es cuántos datos corresponden a un determinado valor, si son pocos, o a las categorías, si los datos son muy numerosos. Y con ello lo que hacemos es la segunda parte. Hasta ahora, en el momento hemos estado viendo qué datos son los que recolectamos. Ahora viene a ser su ordenamiento. Y generalmente va a ser con tablas de frecuencias. ¿Sí?
Y acá tenemos un ejemplo para entenderlo ello. Vamos a suponer que nos vamos de pesca a una laguna que es totalmente transparente, donde podemos identificar primero la cantidad de peces y los tipos de peces que hay, ¿no? Entonces vemos que existen 4 clases diferentes de peces y comenzamos con la frecuencia. Entonces había que ver cuántos peces hay para cada clase. ¿Y para qué nos sirve esta información? Pues vamos a comenzar ya a aplicar algunos conceptos de probabilidad. ¿Cuál de los peces creen ustedes que va a ser el que se pesque, que tenga más chance de ser pescado? El primero, que parece ser un salmón, el pez payaso, el siguiente, que no sé, sinceramente no sé mucho de peces. ¿Cuál creen ustedes que tendría más chances de ser pescado? El primero, ingeniero. Primero el salmón. El primero. El salmón, ingeniero. ¿Por qué? ¿Que tiene más frecuencia, Inge? Exacto, porque habría una mayor cantidad, ¿no es verdad? Y estoy de acuerdo con ustedes. Pero, ojo, he dicho chance, no he dicho que va a ser el que va a ser pescado. ¿Por qué? Porque hay también los otros. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es una de las cosas que aprendemos en probabilidad. No porque exista mayor cantidad acá, este es el que va a salir. Pueden salir los otros. Lo que sucede es que tienen un menor chance, que también se denomina la probabilidad. ¿Y cómo valoramos esa probabilidad? Pues estamos empezando a ver algunos conceptos. Con la frecuencia relativa. Entonces acá tendríamos un 33%, ¿no?, de probabilidad de que este pez sea el que salga, el que tenga más chance o más probabilidad de ser pescado. Y luego tendríamos el de 25%. Pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un análisis probabilístico y estadístico. El que tenga más chance no significa que va a salir. Simplemente tiene una mayor probabilidad de ocurrencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto sucede, por ejemplo, con muchos escenarios o muchos análisis que realizamos y que creemos de que porque hay una gran cantidad, eso es lo que va a suceder y no sucede. Y el ejemplo más claro que les puedo dar es el clásico del domingo. Por toda la forma en la cual han estado jugando los equipos del Bolívar y el Strongest, antes del partido, ¿qué stronguista se animaba a decir que iban a ganar el partido? A ver, algún stronguista que hable. Honestamente. ¿Ven? Nadie. Y menos por goleada. Y lo propio, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban los bolivaristas? Que iban a ganar, pero nunca perder por goleada. Entonces, como ven, si bien existía cierta tendencia a que el Bolívar se imponga o por lo menos empate, se pueden dar otros resultados, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Ustedes me dirán, pero si es la situación tan caótica, ¿para qué hacemos los análisis? Muy sencillo. Nosotros estudiamos, nos preparamos, estudiamos, diseñamos, construimos, etcétera, siempre pensando en darle la mayor probabilidad a algún evento que queremos que suceda. Por eso es que hablamos de factores de seguridad, por eso es que hablamos de resistencias, ¿no? Si estamos hablando de ingeniería, si estamos hablando de economía, cuáles son los recursos con los que contamos, cómo debemos desarrollar nuestro sistema productivo, bla, 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 dónde tenemos nuestras fortalezas, etcétera. Entonces, de esa manera le damos la mayor probabilidad de ocurrencia a algo que queremos. Entonces, un edificio cualquiera podría derrumbarse, por supuesto que podría derrumbarse, pero su probabilidad es mínima. El riesgo de que se derrumbe es mínimo. ¿No? Y, como siempre, vamos aprendiendo en el tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya se está hablando de que el diseño de las estructuras debe ser antisísmica, cosa que no se consideraba hace 50 años atrás o hace 20 años atrás. Entonces, con eso que estamos haciendo, aumentar esa probabilidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Cuando el hombre llegó a la luna, la probabilidad de éxito era mínima, mínima. Afortunadamente se llegó, pero se aprendió mucho. Había tremendos errores de diseño
que se han ido mejorando. Pero no por ello todo ha salido color de rosa, ¿no? Ustedes saben que ha habido 2 transbordadores que han explotado, ¿no? Hay otros que se han tenido que plantar, etcétera, etcétera. Pero como contraparte, ¿qué tenemos? Que ahora se están viendo las naves reutilizables. Bien, vamos evolucionando, pero también vamos buscando una mayor probabilidad de éxito, aunque siempre el riesgo está presente. Lo segundo, la presentación de los datos. Lo podemos hacer de una manera tabular o de una manera gráfica, como pueden ver ahí. ¿Cuál de las 2 representaciones les parece a ustedes más fácil de comprender? La gráfica, Inge. ¿No es verdad? Por eso nos dicen una foto vale o un gráfico vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Entonces, la representación gráfica es muy útil para sacar conclusiones rápidamente. Pero para hacer otros análisis nos vamos a ir siempre por el análisis, por la representación tabular. Entonces, en resumen, las tablas de frecuencias se construyen ¿para qué? Ordenar, agrupar y resumir los datos. Resumir lo vamos a ver posteriormente. Y sobre ello, dar información, como lo que ustedes han dado. ¿Cuál es el pez que tendría más chance de ser pescado? ¿Cómo podría existir? Y algo más. Fíjense que estas frecuencias corresponden a la laguna, o si queremos, a una muestra que tenemos, ya no de una laguna, sino que podría ser de un océano. Entonces nosotros podríamos generalizar los resultados que obtenemos con una frecuencia relativa. Entonces, si en la muestra había 4, qué sé yo, salmones, vamos a suponer, espero no equivocarme, podríamos afirmar, siempre incondicional, que en ese océano habría un 33% de salmones. Entonces, eso es, ¿sí? Las frecuencias nos están dando... Permítame un momentito. Waldito, te llamaré en 5 minutos, estoy terminando mi clase, por favor. Te agradezco mucho. Gracias. ¿No? Entonces, esto es para la muestra y estos datos son para las poblaciones. Estamos generalizando. En base a una muestra hacia una población. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como ven, estamos presentando la información. Y eso sería todo para el día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, recién me uní al grupo de WhatsApp y no sé si hay Classroom o algo, o alguna plataforma. Hay una plataforma, la voy a volver a poner por 4ª vez. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, jóvenes. Entonces, estamos comenzando nuestra clase. Espero que se hayan comprendido los conceptos que les he dado y les haya gustado la música que les he puesto. Ese silencio me dice que no. ¿Qué hacemos? ¿Ya no escuchamos música en el futuro? No, está bien, Inge. Estaba bien. Bueno. Muy bien, jóvenes. Con eso terminamos nuestra primera sesión y nos veríamos el día lunes para continuar. ¿Sí? Les agradezco por su atención y presencia y que tengan un buen día. Cuídense. Gracias, Inge. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Bien, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien, jóvenes.